Han de saber ustedes que, miren lo que es justo aquí atrás, aquí, Banco Central de Chile. Claro, el Banco Central de Chile es el instituto emisor, que es el órgano autónomo de nuestro país, que entre otras cosas, pero fundamentalmente tiene la tarea de mantener a raya la inflación en márgenes entre en torno al 3%. Bueno, no por responsabilidad del Banco Central, pero está disparada la inflación y el Banco Central entonces tiene que salir a hacer algo, porque la inflación del año recién terminado fue de 7,2%, cuando estábamos con meta de 3% aproximadamente. Por lo tanto, el Banco Central tiene que salir a hacer algo. ¿Y qué es lo que sale a hacer? ¿Qué remedio pone este médico? Básicamente la política monetaria, es decir, subir las tasas. Es lo que tiene que hacer para tratar de frenar esta pandemia que puede llegar a ser la inflación en un país para todos los chilenos y chilenas. Vamos a tomar contacto de inmediato con Guillermo Lefort, integrante del Grupo Política Monetaria, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Bueno, el remedio no solamente importa qué remedio, sino que la dosis. Y la dosis que ha puesto el médico, el Banco Central, a través de su política monetaria, ha sido altísima, 150 puntos base. Deja la tasa en 5,5 y entiendo que en los últimos 20 años aproximadamente es la tasa más alta que aplica de una sola vez, como fue la reunión de política monetaria de hoy. ¿Es así y cómo lo evalúa? Bueno, el Banco Central ha tenido que subir en pasos rápidos la tasa de interés porque esta estaba muy baja inicialmente, era una tasa muy expansiva, y el choque inflacionario fue muy repentino, muy violento. La expansión del gasto del año pasado, generada por los retiros y por la política fiscal de apoyo de ingresos por la pandemia, llevó a la economía a crecer 12% y al gasto en consumo a crecer más del 20%. Entonces eso había que contrarrestarlo y en eso ha estado el Banco Central. Además, sumamos a eso una situación internacional de inflación como no se veía desde hace muchos años, y eso también complica el cuadro, agrega más problemas y hace más necesaria una acción muy decidida del Banco Central. Porque la alternativa es muy mala. Perder el control de la inflación es muy costoso para el país. Una vez que la inflación se sube del 10%, agarra vuelo 12, 13, 14, es muy difícil volver a meter el genio en la botella. Así que es importante que el Banco Central haya reaccionado como lo está haciendo. A ver, uno entiende que lo interno, por las razones que vimos, ¿no es cierto?, que una expansión enorme en el gasto fiscal, ¿no es cierto?, los aportes fiscales, los retiros, lo de afuera lo vemos por el shock por la pandemia, por el shock, no sé, de la crisis de los containers, los problemas de tarifario, el alza en el petróleo, en fin, eso lo podemos entender. 7,2%, ok, pero tiene una explicación, no sé si es muy ortodoxa, pero orgánica. O sea, yo que no soy economista puedo entender por qué estamos en este 7,2%, pero lo que asusta y se va de lejos de mi capacidad de comprensión es esto de que el genio se sale de la botella, es que hay un punto en que ya no responde a cosas razonables, entendibles, sino que se dispara después de eso. ¿Por qué? ¿Es así? ¿Por qué ocurre? Porque la gente pierde la confianza. Todavía la gente mantiene la confianza en que el Banco Central va a lograr contener la inflación. Y así las expectativas de inflación son del orden de 5% para los próximos 12 meses, pero para los siguientes baja a 4 y luego converge rápidamente a 3. O sea, la gente cree que el Banco Central va a lograr contener la inflación. Y el Banco Central tiene que cumplir con esa expectativa para que la gente siga creyendo en él. Si la expectativa no se cumple, porque la inflación se arranca y se arranca, las expectativas de inflación se van a agregar como un elemento adicional. ¿Cómo opera eso, Guillermo? ¿Cómo opera ese elemento de desconfianza? Porque yo entiendo con el alza del petróleo, porque las cosas valen más caras, pero esa crisis de confianza, si se agudiza, se profundiza y se eterniza, ¿por qué influye en la inflación? Los fijadores de precios domésticos lo negocian, lo fijan, pensando en cuánto va a ser la inflación en el periodo que sigue. Entonces, si la inflación va a ser 3%, lo suben 1,5%
del nivel de costos inicial para poder cubrir a lo largo del año el precio adecuado, el costo adecuado. Eso sucede con los servicios determinados localmente, con el precio de los servicios, con el precio del trabajo. La negociación laboral del trabajo incluye expectativas de inflación en esa negociación. Se negocia un salario por 1 o por 2 años con una cierta inflación esperada incorporada en él. Entonces tú entiendes que si la inflación esperada se dispara, esos precios, salarios, precios de servicios, se van a disparar también. Y entra todo en el sistema. Perfecto. Que va generando una mayor inflación, porque hay todo un sistema integrado en que cuando todo empieza a subir, todo sube, ¿no? Esa es la idea, digamos, de una dinámica perversa que es necesario evitar, y con el régimen de metas de inflación cumplidos, bien cumplidas, se logra. Guillermo, ¿cómo opera desde el punto de vista siempre en la categoría de las confianzas, que es lo peligroso que se pierde la confianza, el costo de reposición de las cosas? Un señor, una señora tiene su local, su zapatería, y dice: yo compro un determinado precio, pero entiendo que la inflación en Chile o en el mundo, las expectativas son a que van a seguir creciendo. Y no voy a tener plata si yo vendo a 5 para comprar zapatos a 6. Entonces yo tengo que venderlos a 7 para ganar algo y poder reponer mi stock. ¿Eso también afecta? Claro, por supuesto. Tú estás también incluyendo otro elemento importante, que es que cuando se fijan los precios, se incluyen las expectativas de variación de los mismos hacia adelante, la variación del costo de los insumos. El fundamental puede ser considerado el trabajo, pero también otros, materias primas, etcétera, también entran dentro de ese cálculo. Y así el fijador de precios hace un cálculo de costos, por así decirlo, más pesimista, más elevado, fija precios más altos, y eso se va transformando en una profecía autocumplida, porque si todos lo hacen, todos los precios suben. Perfecto. A ver, ¿cuáles son las expectativas hacia adelante? Porque el ministro de Hacienda decía que tiene expectativas de que el Banco Central, o que con las puestas políticas monetarias más restrictivas, se pueda volver. ¿Cuándo podemos volver a considerar una inflación del 3%? Razonablemente, ¿cuándo? ¿Chile va a poder? ¿Vamos a volver a tener inflaciones bajas? Sí, yo creo que hacia fines del 2023 o en el 2024 podemos estar con una inflación del orden de 3%, si es que se logra cumplir con lo que es necesario, que es contener la expansión del gasto y mantener las expectativas ancladas, como decimos, ancladas a la meta, la confianza de que la gente sigue creyendo que el Banco Central va a lograr controlar. Por eso es importante actuar. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar la tasa ahora, la tasa de interés? El Banco Central había dicho hasta 6,5 en su IPOM anterior, pero probablemente está revisando las condiciones y probablemente podamos llegar a una tasa algo mayor que esa. ¿Cuándo? Antes de que la tasa se empiece a reducir. ¿Cuándo sería la expectativa de pic de tasa? Yo pienso que durante este año. Pero eso va a depender mucho de la desaceleración del gasto. Y aquí cosas como hablar de nuevos retiros, cosas como mayores expansiones fiscales van en contra de eso, ¿no? En la medida que se logre una política fiscal austera, efectivamente austera este año, y se eviten cosas como los retiros, va a ser más fácil que la economía se enfríe. Y por lo tanto va a ser posible dejar de subir la tasa antes o llegar a un nivel de tasa máximo más reducido. Eso no sabemos hasta dónde puede llegar, porque hay muchas incógnitas. Claro, depende de cómo nos comportemos responsablemente. Alguien podría decir de manera incauta, digamos, bueno, pero es cosa de subir más la tasa, pues si no 5 son 6, si no 6 son 8, y ¿sabe qué más? Y 12. Porque así vamos a frenar la inflación. Ojalá que no. El problema es que una economía con tasa muy alta, la inversión se frena y la economía se chanta en buen chileno y empieza a afectar otros factores, que puede ser el empleo, en fin. ¿Dónde está ese trade-off entre subir las tasas y no afectar el funcionamiento de la economía para que tengamos trabajo? Bueno, el Banco Central hace esos cálculos para tratar de hacer lo justo
innecesario para hacer volver la inflación dentro de un cierto periodo al 3%. Si el Banco Central quisiera hacer volver la inflación al 3% muy rápidamente, haría lo que estaba sugiriendo, de subir la tasa, pero a matacaballo, para que la inflación vuelva luego. Pero eso no tiene ninguna consideración con los efectos sobre el producto y el empleo. Y el Banco Central sí los considera, por lo tanto, opera en un horizonte de política monetaria de más tiempo, digamos, que se habla 18, 24 meses, y en este caso podía ser incluso un poquito más, dada la gravedad o la magnitud del choque. Bueno, esto opera bastante parecido, para los que no somos economistas, entenderlo, con el tratamiento médico, digamos, o sea, las dosis, el tiempo del tratamiento y los efectos colaterales que puede tener un determinado medicamento, ¿no es cierto? No es gratuito tomar paracetamol o ibuprofeno todos los días. Entiendo que afecta al hígado, por ejemplo, una por otra. Entonces, por último, preguntarle, Guillermo Lefort, si usted siente que hay respaldo, que se huele el respaldo en la sociedad a la labor que está haciendo el Banco Central. Por lo que he leído en los últimos días, en la constituyente, en la convención, hay plena claridad de que el Banco Central debe actuar autónomamente, parece que es transversal eso. Pero usted ve que la sociedad en general entiende culturalmente, lo entendemos, la necesidad de tener un banco autónomo que tome estas medidas cuando es difícil. Yo creo que sí. Yo creo que la experiencia ha sido muy valiosa. El problema es que no todos somos igual de viejos, digamos, y algunos han llegado a estas discusiones hace muy poco tiempo y creen que la inflación siempre ha sido baja en Chile. Pero antes del año 90 teníamos inflaciones de 20, 30% y a veces más. Durante el siglo XX prácticamente todos los gobiernos hacían programas de reducir la inflación y ninguno lo lograba. Esta institucionalidad que hemos creado ha permitido mantener la inflación baja y superar problemas que tuvieron las generaciones anteriores que fueron muy importantes. La gente que estudia y los más viejos que lo han vivido saben la importancia del Banco Central Independiente por la contribución que ha hecho al bienestar en la economía chilena. La inflación es una lacra, es un problema grande que reduce la eficiencia de la economía, que nos hace perder el tiempo en leceras y además que tiene un impacto social muy negativo porque afecta más que nada a los más débiles, a los más postergados, a los con menores ingresos y menor poder de negociación. Así que cualquier persona medianamente ilustrada yo creo que puede darse cuenta y así los veo reaccionar y uno cuando conversa la gente cree en eso, que la independencia del Banco Central ha sido muy importante para Chile, para evitar la inflación. Guillermo Lefort, integrante del Grupo de Política Monetaria y economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Matías. Un gusto.